Hola, ¿qué tal? Buen día, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Cómo siguen? Nosotros estupendamente y magníficamente acompañados para iniciar ya en este punto un nuevo encuentro digital de los que solemos mantener, como saben, en esta casa de manera habitual. Hoy nos centramos en un colectivo importantísimo para toda la región y, como no, para Castilla-La Mancha. Vamos a hablar del colectivo de discapacitados, numeroso, importantísimo en nuestra comunidad autónoma y con muchas cosas aún por conseguir, muchos derechos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos con don Luis Perales Ramírez, el presidente del CERMI de aquí de nuestra región. Ya saben que es ese Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en nuestro país, que también tiene su hueco en Castilla-La Mancha. Buen día, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado de vuestra recepción y de estar aquí con vosotros esta mañana. Don Luis, a día de hoy, ¿qué tipo de entidades componen el CERMI en Castilla-La Mancha? Pues en el CERMI están todas las entidades de la discapacidad en Castilla-La Mancha. Están las discapacidades físicas, las psíquicas y las sensoriales. Bueno, por no redactar, 14 entidades son las que componen el CERMI hasta ahora mismo. En nuestro país hay aproximadamente unos 3,5 millones de personas con discapacidad y concretamente en Castilla-La Mancha se estima que puedan ser unas 180.000. Son más de 180.000, en realidad es un 10%, un 9,8 y pico casi por ciento. Casi un 10% del total del prácticamente país, ¿no? Del total del país y también en Castilla-La Mancha. Y además en las zonas rurales normalmente aparecen más personas con discapacidad por las distintas circunstancias. Entonces podemos pensar que en Castilla-La Mancha hay un 10%, sí que son más de 200.000 personas. ¿Por qué en las zonas rurales aparecen más? Bueno, siempre hay menos. Se da una paradoja. Normalmente hay más personas con discapacidad, pero están mejor integradas en la sociedad. O sea, que es algo que normalmente hay menos preparación, se dan más circunstancias de falta de medios médicos, etcétera, menos previsión, indudablemente, pero luego después se incluyen mejor en la sociedad, están mejor. La plena inclusión de las personas con discapacidad en las zonas rurales será mejor que en las grandes capitales. Don Luis, ¿en qué punto cree que nos encontramos tras lo que muchos protagonistas de su colectivo afirman que ha sido un acusado retroceso en lo que a derechos y sobre todo a recursos se refiere para el colectivo de discapacitados en los últimos años? Bueno, yo creo que deberíamos retrotraernos muchos más años. En los últimos 50 años, pongamos por caso, yo también represento a la discapacidad intelectual a través de Plena Inclusión y el año pasado se cumplieron los 50 años de nuestra Federación Nacional. En esos 50 años hemos dado un salto tremendo. Podríamos considerar, pensando en hace 50 años, que ha sido una utopía, un sueño el pensar yo tengo un hijo con 40 años ya cumplido, con discapacidad intelectual, y desde luego yo pensar hace 40 años que hoy vamos a tener el nivel de recursos y de servicios que tenemos y de profesionales que tenemos en nuestro sector, hubiera parecido eso, un sueño o una utopía. Pero la realidad es que hoy lo tenemos. El pensar en que es un transcurso de muchos años en los que se ha conseguido mucho, que hemos tenido unos años ahora un poco de parón, y no solamente 4 años, 4, 5, 6 años, que es lo que dura la crisis, es lógico que hemos tenido eso. Retroceso, la verdad es que en el sector de la discapacidad, pensando concretamente en Castilla-La Mancha, tampoco ha habido un gran retroceso, porque el movimiento asociativo que tenemos es un movimiento asociativo muy vivo, y hemos intentado y hemos conseguido concienciar a los distintos departamentos de la Administración de Castilla-La Mancha en estos 40, 50 años que somos un sector prioritario, que somos subsidiarios de la Administración y que lo que no hagamos nosotros lo tiene que hacer la Administración. Yo creo que hemos tenido un parón efectivamente con motivo de la crisis. Aquellos años del boom económico, de la bonanza, en la que todos los recursos que hacían falta se iban construyendo, lógicamente se han paralizado. Hoy tenemos muchos recursos obsoletos, anticuados ya, y que habrá que retomar. En los últimos años no sale ninguna convocatoria de inversiones. Ayer en el foro de Ciudadanos pues lo estuvimos viendo precisamente que hacía falta volver, si no para el año 2016, porque los presupuestos ya están en las Cortes y va a ser muy difícil modificarlos, pero que para el año que viene vuelva a haber una convocatoria de inversiones. Hemos tenido efectivamente, pero las personas con discapacidad realmente en general, salvo excepciones, no han sufrido porque hemos tenido ahí el movimiento familiar, es un movimiento familiar muy potente, porque además
el movimiento asociativo se basa fundamentalmente en las familias y ahí hemos estado siempre para que no tenga una merma de calidad. Siempre habrá quejas personales, indudablemente de que ha habido retrocesos, pero yo considero que nos hemos mantenido y que lo que tenemos que hacer es de nuevo dar un salto para conseguir esa retención que hemos tenido en el progreso de los derechos. Hace muy poco también se aprobó la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que hace falta es ponerlo sobre la mesa, que toda la normativa autonómica y nacional se adapte a la Convención de la ONU del año 2006 y que se adapte a esos derechos que están recogidos en ley en Castilla-La Mancha y en España entera. Ha asegurado, y nos consta además que es así, que el movimiento asociativo es muy activo y no deja de innovar y de proponer siempre nuevas cosas. Imagino que ahí ha residido mucha de la culpa positiva de que pues todo esto haya podido mantenerse en los años de dificultad, a nivel económico sobre todo. ¿Cómo se han sabido reinventar las asociaciones que trabajan día a día por las personas con discapacidad? Porque ha habido momentos muy complicados en lo más duro de la crisis. Aquí, por ejemplo, en Albacete recordamos casos muy tremendos, por ejemplo, en asociaciones históricas como Asprona, que se vieron incluso casi planteándose la posibilidad de tener que cerrar sus puertas, aunque nunca hubiesen querido que así hubiese llegado a suceder. Pero hubo muchos colectivos que de alguna manera se vieron en situaciones muy complicadas en lo económico. ¿Cómo las asociaciones han sabido buscar esos recursos, buscar alternativas y seguir adelante? Pues muy sencillo, efectivamente el movimiento asociativo es muy dinámico y muy activo, es muy proactivo, además no solamente activo desde el punto de vista de reclamaciones o de reivindicaciones, sino además poniendo sobre la mesa soluciones. Ha sido muy bien, podemos decir efectivamente que es proactivo, poniendo siempre cosas positivas sobre la mesa. ¿Cómo lo hemos resuelto? Pues lo hemos resuelto con dificultad, indudablemente. Han sido unos años, el año 2012 fue tremendo. El año 2012 al principio hubo un momento que le planteamos a la Administración de una forma consensuada, porque no lo podíamos hacer de una forma unilateral. Teníamos unos convenios firmados y le planteamos incluso a la Administración la posibilidad de cerrar los servicios porque no podíamos afrontarlos. Teníamos retraso efectivamente en el pago de nóminas. ¿Y cómo lo hemos ido resolviendo? Pues de dos formas fundamentales. La primera, porque los profesionales del sector de la discapacidad son unos profesionales un poco atípicos, un poco especiales, porque ante todo llevan por delante la vocación. Y esa vocación ha permitido que con el diálogo con los profesionales hayan seguido trabajando y además con una sonrisa a las personas con discapacidad. No se les puede ir de mal carácter a trabajar al día siguiente porque se ha pasado una situación de un mes, 2 meses, 3 meses y varios meses, incluso 6 y 7 meses sin cobrar. Han seguido trabajando y prestando toda su ilusión y su alegría, aunque por dentro fuera la procesión, indudablemente, pero han seguido trabajando con esa ilusión, porque nuevamente en el sector nuestro, para ser profesional, un buen profesional, y todos lo son, salvo habrá alguna excepción como toda casa de vecino, ¿no? Pero que son unos profesionales muy comprometidos con la vocación por los que están trabajando para las personas con discapacidad. Y esa ha sido la fundamental. Si no hubiéramos estado, todas las asociaciones hubiéramos estado en concurso de acreedores o hubiéramos estado simplemente en los tribunales con reclamaciones. Se ha resuelto vía entendimiento por parte de los profesionales y lógicamente también en muchos casos pues vía créditos. Pues nos hemos puesto de créditos hasta el cuello, pero hemos saltado esa situación tan difícil que hemos pasado en esos años. El año 2013 ya se arregló un poquito, el 2014, o sea, ya lo fuimos arreglando. Convencimos a la Administración que si no lo hacíamos tendríamos que cerrar los centros, y si no cerrábamos los centros, a la misma Administración le planteábamos un problema muy grande, porque ¿qué hacían con tantas personas, y algunas incluso que no tenían familia o que las tenían desestructurada y no tenían dónde ir? ¿Qué hacíamos? Se los llevábamos a la Administración para que los atendiera. O sea, era una situación difícil, pero la hemos saltado, y fundamentalmente hemos conseguido, y lo hemos hecho también a través de una cohesión muy fuerte del sector. Hemos estado muy unidos en las dificultades
Hemos estado unidos anteriormente en momentos de bonanza económica y de que todo funcionaba sobre ruedas, pero precisamente en los momentos de dificultad yo creo que ha habido mucha más unión, ha habido más cohesión del sector y hemos afrontado todo de una forma muy unida. Y también, lógicamente, aportando soluciones de las familias, las asociaciones, las federaciones. Yo creo que ha sido unos años de prueba, pero unos años de esos que enseñan mucho y que no cabe duda que serán muy buenos para, yo creo que para toda la sociedad. Esta situación difícil que hemos estado pasando y que parece que ya vamos despejando un poco, yo creo que nos ha enseñado a todos mucho. Unos años de prueba complicados que, como dice, ya están quedando en el pasado y tras los que hay que ponerse a trabajar para mejorar la situación. Usted lo apuntaba hace un momento, hace poco tiempo relativamente que en la región se aprobaba esa ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que hay que desarrollar convenientemente. En el grueso de esa ley pues hay muchas cuestiones que se tienen que ir ahora pues aplicando, desarrollando, articulando de alguna manera. Por ejemplo, la ley de accesibilidad en Castilla-La Mancha que data de hace mucho tiempo y hay que poner un poco al día para satisfacer las necesidades del colectivo en este sentido. ¿Qué retos, qué pequeños retos hay que ponerse ya en la agenda desde este momento para ir acometiendo? Retos tenemos muchos, simplemente el poner sobre la mesa la ley de discapacidad que hay del año 2010 en Castilla-La Mancha, la de accesibilidad, o sea, todo eso lo estamos debatiéndolo. El impacto de la discapacidad que está previsto en la ley de garantías aprobada recientemente. Todo eso toda la normativa, toda la legislación que tenemos en Castilla-La Mancha y también en España, hay que ir, y ya no solamente eso, hay también que pensar en la Convención de la ONU. Todo eso lo tenemos que ir adaptando. Estamos ya en contacto con las Cortes de Castilla-La Mancha, estamos debatiendo. Ahora mismo, lógicamente, estamos en un tema puntual de los presupuestos. Estamos ya con los distintos grupos políticos dialogando los presupuestos para ver si de alguna forma podemos el sector quedar un poco mejorado, aunque lo tenemos un poco difícil porque bueno, los presupuestos son los que son y esperamos que si no se resuelve para este año se reconozca para años sucesivos porque llevamos ya 5 años con los convenios congelados. Además, este año pasado, el 2015 y el 2016, hemos tenido un incremento en los costes salariales por el Convenio Nacional del Sector. Todo eso, más los costes que se nos van encareciendo pues de gas, de un montón de cosas que se nos encarecen. Lógicamente también las reparaciones de nuestros recursos que se van desgastando y tienen una reparación que hacer. Todo eso ha hecho que la congelación de los convenios, aunque se han mantenido, salvo los que se incrementan, porque se incrementan plazas, lógicamente, todo hace pensar que bueno, de cara al año que viene esperamos, por lo menos si no el compromiso, por lo menos la aceptación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de que efectivamente para el año 2017 y sucesivos hay que tener en cuenta todo eso que hemos ido dejando atrás para volver a recuperar esa situación, no digo de bonanza porque ya no la volveremos a tener, pero por lo menos de reconocer que estamos haciendo un servicio, además de prestarlo muy bien, hacerlo también con calidad y con buen precio. Don Luis, en materia de inclusión en el ámbito laboral, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Imagino que se han conseguido cosas, pero imagino también que se deberían conseguir muchas más. Hay una normativa de aplicación que no sé hasta qué grado se cumple o no. Por ejemplo, ahora mismo se ha anunciado que se reservan 850 plazas casi para empleo público en 2016 destinadas a personas con discapacidad. En este tipo de cuestiones tan concretas y tan fundamentales como la inclusión en el ámbito laboral de las personas con discapacidad, ¿qué hemos hecho y qué debemos hacer? Como en todo el sector estamos a mitad del camino, estamos en plena andadura, eso no cabe duda. Y pensando también, como decía antes, perdón por si soy reiterativo, pensando en hace 40 años, en aquel momento lo único que nos planteábamos las familias es qué pasará con mi hijo cuando nosotros faltemos. Y nos preocupaba dónde va a vivir, con quién va a vivir, quién se va a preocupar de sus derechos y necesidades. Luego después, a continuación, pensábamos a qué colegio va a ir. En aquellos momentos ni pensábamos casi en el empleo ni pensábamos en el ocio. Hoy día, efectivamente, pensamos en otras muchas cosas que antes no nos planteábamos. Y, desde luego, el tema del empleo es una parte fundamental.
Todas las personas nos sentimos realizadas cuando tenemos un trabajo. Las personas con discapacidad más todavía. Y además el porcentaje de desempleados que hay de personas con discapacidad es casi el doble de lo que hay de personas que no tienen discapacidad. O sea, estamos muy retrasados, tanto en las personas con discapacidad como también en el género femenino, y pasa igual. Se ha recuperado mucho. Y vía fundamentalmente centros especiales de empleo. Cuando se ha incrementado el desempleo en España y se ha incrementado también con esa misma diferencia muy considerable el desempleo en las personas con discapacidad, en cambio ha crecido la contratación en centros especiales de empleo. Lo que estamos reclamando a la Administración es que tenga en cuenta ese servicio tan importante que se están prestando en los centros especiales de empleo. Lógicamente, lo ideal es que las personas con discapacidad aspiran y queremos que se integren en la empresa normal, eso es lo ideal. Pero bueno, si no se integran porque la empresa está pasando también momentos difíciles, por lo menos está el recurso de los centros especiales de empleo que necesitan un apoyo muy grande de la sociedad en general, porque hay muchos servicios y muchos trabajos que se pueden hacer en esos centros especiales y también de la Administración. Hay un compromiso de que también la Administración derive hacia los centros especiales de empleo muchos trabajos de los que hacen. Respetamos a la empresa, indudablemente, pero hay que tener muy en cuenta esas empresas que además son sin ánimo de lucro. En ese caso nunca se aspira a tener ningún beneficio económico, simplemente un beneficio social. Además, dinero que se emplea en el empleo de personas con discapacidad es un dinero que se retorna con el doble o el triple de lo que realmente cuesta. Porque una persona con discapacidad que está no tiene empleo, tiene una pensión no contributiva o cualquier otra pensión. En cuanto tiene un empleo, esa pensión contributiva se ahorra. O sea que siempre la política de empleo en las personas con discapacidad es una política activa. Y en el ámbito de la educación, ¿cómo ha sido la evolución? Me habla de aquella diferencia de hace 40, 50 años a la actualidad. Imagino que es fundamental trabajar desde los centros escolares en la plena inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido ese desarrollo, esa posibilidad de educar en la igualdad desde niños a quienes sufren algún tipo de discapacidad? Estamos precisamente ayer en el foro, también repetíamos que lo que decíamos a la consejera de Educación, porque además estuvo muy bien, estaba el presidente y estaban todos los consejeros en aquel momento, ¿no? Le decíamos que lo que buscábamos era la educación inclusiva. Eso es a lo que aspiramos. Lo que hace falta es que también haya los medios necesarios. Deberían, igual que los centros especiales de empleo, decíamos antes, deberían desaparecer si todas las personas con discapacidad que tuvieran posibilidad de trabajar estuvieran en la empresa normalizada. También sería lo ideal que todas las personas con discapacidad en edad escolar estuvieran en centros de integración en su barrio, en el sitio donde los padres quieren que esté, pero que esté con todos los servicios necesarios de apoyo. Lo que necesitan las personas con discapacidad es integrarse e incluirse totalmente en la sociedad, pero con los apoyos que sean necesarios. Se ha avanzado bastante, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y luego también estamos trabajando y queremos ahora hacer una incidencia muy importante en la atención temprana. ¿Por qué? Porque la atención temprana, que es lo que es el trabajo con las personas que tienen una discapacidad o posibilidades de desarrollarla porque tienen algún problema del tipo que sea, esos primeros años de trabajo con las personas con posibilidades de tener alguna discapacidad o de tenerla ya, es una prevención de que el día de mañana esas personas necesiten menos apoyos. Es un ahorro también para el día de mañana. Estamos en ello y falta que haya una auténtica incardinación entre la Consejería de Sanidad. Nos llegan algunas veces un poco tarde, ya lo decíamos y lo venimos diciendo mucho tiempo, nos llegan un poco tarde las personas a los centros de atención temprana cuando se les pierden unos meses o unos años incluso, que tienen que estar muy bien la Consejería de Sanidad, con la de Bienestar Social, que es la que generalmente soporta más el coste de la atención temprana, y los centros educativos. Ahí también el movimiento asociativo nos hemos ofrecido y estamos con un planteamiento de la atención temprana más moderno
queremos trabajar conjuntamente con los profesionales de educación que están en los centros concertados o públicos. Yo creo que entre todos hemos avanzado mucho. Todavía queda muchísimo camino por recorrer. Indudablemente todo eso inicialmente tendrá un coste, pero a la larga tendrá un ahorro, como casi todas las cosas en las que nos estamos planteando. Para concluir, ayer precisamente en ese foro que tenía lugar entre todo el Ejecutivo Regional y colectivos de todo tipo en Castilla-La Mancha, el presidente García Page aseguraba que quiere una región a la cabeza en solidaridad, que destaque por su solidaridad y también que sea pionera en materia de igualdad a todos los niveles. ¿Cree que estamos en disposición de que eso sea una realidad? Es difícil, y nuevamente Castilla-La Mancha es una región económicamente no es de las punteras. No vamos a decir que somos de las mejores regiones en el aspecto económico, bueno, pero no de ahora, de siempre, ¿no? O de casi siempre. Pero efectivamente el movimiento asociativo de la discapacidad en Castilla-La Mancha puede ser un ejemplo, no digo el ejemplo porque es distinto, pero puede ser un ejemplo a nivel nacional de solidaridad y la sociedad de Castilla-La Mancha también yo creo que es una sociedad bastante solidaria. Hace falta llegar a ella. Somos un poco los castellano-manchegos, somos un poco lentos, pero una vez que nos entregamos de verdad. Yo creo que en ese aspecto tenemos una característica muy especial y podemos esperar una respuesta solidaria de toda la sociedad. Y yo también estoy convencido del gobierno de Castilla-La Mancha, y lo decía ayer el presidente, y yo confío y estoy convencido de que va a ser así, que hemos siempre luchado por ser punta de lanza y lo somos en algunas cosas. Y desde luego nuestra colaboración, nuestro impulso, nuestra mano tendida para colaborar con el gobierno para conseguirlo no va a faltar. Si vamos de la mano, si realmente el gobierno de Castilla-La Mancha, y espero que sí, pone esa intención, ese compromiso del presidente de ayer y va a contar indudablemente con nuestra colaboración, no digo que vayamos a ser el ejemplo, pero podemos ser un ejemplo y queremos ser punto de lanza y podemos serlo. Indudablemente confío en ello y tenemos desde luego mucho que trabajar y no perder el paso y desde luego no perder la ilusión en ningún momento. Yo también confío en ello, confío muchísimo en el trabajo de todo ese movimiento asociativo ejemplar, como bien dice, que tenemos en la región. Desde aquí mi enhorabuena a todos los que componen ese colectivo que hace esa encomiable labor en Castilla-La Mancha. Pues gracias, indudablemente para nosotros es una satisfacción esa solidaridad que tenemos entre todos los que componemos el sector y la solidaridad que encontramos en la sociedad, indudablemente, pero también nuestro agradecimiento a los medios de comunicación, como en este caso la Cerca, porque soy fundamentales. Una de las cosas que tenemos que conseguir en la sociedad es la concienciación. Si queremos la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad tiene que aceptar esa inclusión. Y para la concienciación, la sensibilidad, que es sensible, pero para sensibilización de la sociedad, los medios de comunicación sois fundamentales. Y yo siempre estaré agradecido a vuestra colaboración, a vuestra sensibilidad también y bueno, a vuestra aceptación y desde luego vuestro apoyo. Es lo menos que podemos hacer. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo y por este tiempo que nos ha concedido aquí para todos nuestros espectadores. Pues también muchísimas gracias. Muchas gracias y ya sabéis, siempre a vuestra disposición. Igualmente, don Luis Perales Ramírez, presidente del CERMI de Castilla-La Mancha, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aquí con nosotros en los encuentros digitales de la Cerca, haciéndonos de algún modo esa foto del momento de un colectivo tan importante como el de la discapacidad en nuestra región. Ya saben que le pueden ver cuantas veces quieran a través de nuestra web www.lacerca.com y yo les deseo desde aquí, si no nos vemos antes, que pasen una muy feliz Semana Santa, que descansen y que nos vemos muy pronto, en pocos días. Cuídense mucho.